Hola. Sin duda todos hemos visto desfiles militares que se dan alrededor del mundo, China, Corea del Norte, Rusia, mostrando el esplendor de su potencia militar. Y allí los soldados marchan al unísono, demostrando sus armas y misiles y poderío militar, enviando un mensaje al mundo: no se metan con nosotros, somos poderosos. No solo significa intimidar a los enemigos, sino también da a los soldados un aumento a su propia confianza. Pero hoy me gustaría compartir sobre otro desfile, no un despliegue de fuerza militar, sino un desfile de fe, cuando se enfrenta a un obstáculo totalmente imposible. Este desfile es una paradoja de cuando una fuerza imparable se encuentra con un objeto inmovible. El escritor de Hebreos nos dice acerca de esta fe, en Hebreos 11, versículo 1, dice: ahora la fe es la sustancia de las cosas que se esperan y la prueba de las cosas que no se ven. Este desfile, de la cual voy a hablar, sucedió hace más de 3000 años. Y había un objeto inmovible, una fortaleza llamada Jericó. Fue la ciudad más importante del valle de Jordania y la fortaleza más fuerte de todo el terreno de Canaán. Jericó existió 8000 años antes de Cristo. Había ya existido y sobrevivido por más de 6700 años antes que Josué cruzara el Jordán. Su primera mención en la Biblia fue hace 1240 años antes de Cristo, en los tiempos de Josué. Un día, a 10 kilómetros de Jericó, las órdenes fueron dadas por Josué a los soldados de Israel que se preparen para la batalla. Así que se vistieron con sus armaduras, afilaron sus espadas, buscaron sus escudos y se enfrentaron en una batalla inganable, porque de ninguna manera sus armas podrían contra un objeto inmovible como era Jericó. Cuando llegaron al campo de batalla, sus órdenes fueron muy extrañas, muy diferentes. Leemos en Josué 6, versículo 10. Josué dio la orden al pueblo diciendo: no gritaréis, no haréis ruido con vuestra voz, ni saldrá palabra de vuestra boca hasta el día que yo os diga gritar, entonces gritaréis. Nunca se luchó en silencio. El grito en una batalla daba valor al soldado y los que lo rodeaban, y también atemorizaba al enemigo, y muchas veces una batalla comenzaba con cada lado gritando y tratando de ser los más fuertes y más feroces. Pero Josué le dijo: no luches, ni trates de atacar las paredes, no hables, no opines, estate en silencio y solo desfila, marcha adelante del enemigo. Que te vea, pero no le digas palabra. Que te grite, que te hable, pero tú no opines. Déjalos ver a tu Dios representado en aquel arca que tú sostienes orgullosamente en tus hombros y sigues a corta distancia. Haz que escuchen las declaraciones de la trompeta que hacen los sacerdotes, que son los profetas de Dios. Porque ellos, los sumos sacerdotes, tenían esas piedras sobre sus hombros, tenían el Urim y el Tumim, que despertaba en ellos de la presencia de Dios la palabra y voz de Dios, a la cual acudieron tantos para escuchar la voz de Dios. Y les dijo: no miren ni hablen con los espectadores de las paredes, solo marcha, desfila tu fe
y tu Dios. Y cómo se habrán burlado de su ignorancia, de sus pequeñas armas, la futilidad de pensar que un desfile de piedad silenciosa podía afectar un establecimiento tan bien enraizada, una estructura tan antigua que habían edificado y sostenido. Hemos hablado en las semanas pasadas acerca de batallas asimétricas utilizadas por Dios y también por el enemigo. Pero también, y esta es una de ellas, hay batallas asimétricas que nosotros debemos luchar. Y esas batallas no son como pensamos que lo son, lo que haríamos por naturaleza o quisiéramos hacer por naturaleza. Esta es la batalla de la fe que es silenciosamente e intensamente activa, pero en quietud, porque en realidad no tomamos ninguna acción en la batalla de la fe. Como en la batalla de Jericó, tomaron el arca en los hombros y creyendo que esta acción día tras día repetida traería la victoria. Y el sonido de las trompetas fue un acto de anunciación, de declaración de su fe, de la victoria en su Dios, declarando la palabra de Dios con las notas de la trompeta y el shofar. Fue creer en medio de una situación imposible frente a una fortaleza impregnable que era Jericó. Jericó representaba la estructura inmovible que el hombre ha creado, bien establecida. Tenían tanta confianza en su estructura que habían construido, que pensaban era inmutable, inmovible, que había resistido tantos ataques y ejércitos durante casi 7.000 años y ahí estaba en testimonio de su fortaleza. Y qué grande contraste con Jericó era Josué y sus soldados. Israel era una nación de nómadas, no tenía raíces, no tenía ciudad, no tenían fortalezas y vivían en tiendas portátiles, débiles carpas. Solo tenían un Dios invisible que seguían sus palabras a través del desierto. Y los sacerdotes que seguían al sumo sacerdote, quien también era el profeta que lideraba el camino, aún antes de cruzar el Jordán, Dios le había hablado a Josué. Y lo leemos en Josué capítulo 1, versículo 9, que dice: mira que te mando que te esfuerces y seas valiente. No temas ni desmayes, porque Jehová tu Dios estará contigo en donde quiera que vayas. Que te esfuerces, que seas fuerte y que seas valiente. En el capítulo 1 de Josué 3 veces le dice Dios: te pido que te esfuerces y seas valiente. La palabra que te esfuerces en hebreo es chayak, que significa agarrarte con fuerza, obstinada fuerza, fijarse sobre algo, aferrarte obstinadamente sin soltarte. Y la palabra seas valiente es aumatz, que significa estate alerta físicamente, a pie o mentalmente en valor. Afirma tu pie, párate con firmeza donde estás. Que te esfuerces y seas valientes. Entonces estas palabras significa agárrate y no sueltes ni concedas tu lugar. Si yo sé, después de caminar todo un día,
Habrán estado muy cansados los soldados de Josué. Pero sepas, cuando te canses y no puedas caminar más, solo aférrate aún más fuerte a Él, esfuérzate y sé muy valiente. Cuando tus fuerzas falten, el que vive dentro de ti será fuerte. Cuando no den más tus fuerzas, Él te sostendrá con sus manos. Sé fuerte y valiente. Cuando no puedas avanzar más, recuérdate quién eres y quién es tu Dios. Y la palabra que Dios le dio a Josué, que te esfuerces y seas valiente, le estaba diciendo, prepárate para ponerte firme, no desanimarte, no soltar, no conceder, no volverte atrás, no importa lo que pase, nunca concedas o rindas tu fe. No dejes ir tu fe, especialmente cuando las cosas parezcan imposibles. Lo más difícil que sea, quédate en quietud activa. Sí, parece una contradicción, ¿verdad? Porque esa quietud no significa pereza o procrastinación. Dios dice, estad quieto y ved mi salvación. Un día estuve, no hace mucho tiempo atrás, haciendo un picnic con mi familia, mis nietos, junto a un río que fluía alrededor nuestro, muy hermoso. Y mientras estábamos allí sentados hablando, preparándonos para comer, vinieron unos patos volando, llegaron y aterrizaron en las aguas del río justo al lado nuestro. Pero aunque el agua se estaba moviendo, las corrientes, ellos permanecían en el mismo lugar, como que la corriente no les afectaba, y disfrutaban pacíficamente de aquel lugar que habían escogido, mientras fluía el agua y los troncos pasaban a su derredor. Flotaban sobre la superficie del agua, pero yo sabía que la razón que estaban tan quietos es que por debajo de la superficie sus pies estaban en continuo movimiento, pedaleando en contra de la corriente. Y eso es la verdadera fe, que se esfuerza y sea valiente. Eso significa querer hacer algo, pero tener la disciplina para obedecer. Cuando dice no luchar, sino solo creer. Sí, 6 días marcharon en silencio. Y dice el versículo 14, y el segundo día recorrieron la ciudad otra vez, y volvieron al campamento, y así hicieron 6 días. Y sucedió que el 7º día se levantaron de madrugada y rodearon la ciudad de la misma manera, 7 veces. Y ese día rodearon la ciudad 7 veces. Los soldados de Josué miraban hacia adelante mientras marchaban, sosteniendo sin duda sus estandartes que representaba cada tribu. Y porque estaban marchando, el movimiento hacía que se desplegasen sus estandartes y enseñas. ¿Y qué estandartes eran estos? ¿Qué banderas eran estos? Porque las banderas y estandartes era el premio que siempre buscaba el enemigo en la batalla, poder robarla y conquistarla. Siempre intenta quitar nuestra bandera. Es el emblema de lo que nosotros somos, lo que representamos a Dios y a su Espíritu. Y enseña los frutos del Espíritu. ¿Quién somos? ¿Qué deseamos ser? ¿Qué frutos deseamos que sea nuestra tropa? Una bandera única porque representa el amor, la esperanza y la fe. Y como cualquier bandera necesita viento para desplegarse y verse y mostrar su esplendor. Y como el viento en griego, la palabra es pneuma, que es la misma palabra que usa cuando habla del Espíritu de Dios. Y sí, es cuando el Espíritu de Dios sopla sobre nosotros, despliega nuestra bandera y se alza dentro de nosotros y muestra su esplendor,
de su diseño y de lo que somos. Ese estandarte del Espíritu Santo, según el capítulo 5 de la epístola de Gálatas, está galardonada con estas cosas. Dice versículo 22, el fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza. Sí, ¿cómo contrasta ese fruto con las obras de la carne, con la bandera de Jericó? Y esos frutos de la carne están escritas inmediatamente antes de estas palabras que acabo de leerse, las que preceden en el capítulo. ¿Qué contraste con la bandera de Jericó? En el libro de Eclesiastés, las palabras de Salomón dice, su bandera sobre mí es amor. Y sí, día tras día marcharon. Desde el primer día tenían la esperanza de ver el milagro, de ver la victoria. Y sí, con sus ánimos tan altos, con grandes sonrisas en sus caras y rostros, se miraron uno a otros. Después de marchar casi 10 kilómetros, que era la distancia que había entre el campamento y Jericó, llegaron a Jericó con tantas expectativas y después tenían que volver otra vez sin ver nada. Bueno, mañana será. Y cada día con expectativas, con seguridad que verían algún cambio, pero nada sucedió. Sus expectativas fueron arrasadas vez tras vez, día tras día. Y cada día le preguntaban, sin duda al volver, ¿y qué pasó? ¿Pasó algo? No, no pasó nada. ¿E igual vas a volver mañana a hacer lo mismo? Sí. ¿Pero acaso la definición de la locura no es repetir lo mismo esperando un resultado diferente? Y sí, pero igual vas a ir a hacer lo mismo. Y sí, y Dios te va a dar la victoria. Y sí, ¿y qué vas a hacer? Y nada. Y piensas que si no haces nada vas a tener la victoria, cuando siempre antes la tuviste que obtener por tus fuerzas, por tu valentía. Y volvieron. 7 días, el desfile de la fe. Volvieron 7 días a marchar en silencio. Qué ridículo, qué vergüenza, perder y perder y perder 6 veces seguidas. Y cuando llegó el 7º día, ese día perfecto de Dios ordenado para la victoria, pero ellos no lo sabían. Solo sabían que cuando estaban listos de volver otra vez a la casa, ese 7º día después de haber dado vuelta una vez, como todos los días anteriores, llega la orden a intensificar la no batalla. Vamos a volver a hacer el desfile a paso forzado, a repetirlo 6 veces más. Si antes estaban cansados, ahora estaban agotados. Pero no mostraron su agotamiento. No empezaron a despotricar entre ellos, a murmurar, a hablarse uno a otro. Este Josué, ¿qué piensa? Así no se ganan las batallas. ¿Habrán protestado? No lo sé. Yo solo sé que muchas veces, cuando la batalla ha sido larga y no he visto resultados, cuando las cosas siempre van en contra y las cosas parecen empeorar en vez de mejorar, yo sé que muchas veces ha asomado en mi mente ideas, quizás sugeridas por el enemigo, puede ser, o quizás de mi propia naturaleza. Se han levantado pensamientos diciendo, ¿para qué? ¿Para qué seguir? Es imposible, es inmovible. ¿Será realmente la palabra que escuché de Dios? Sí, qué difícil es.
Qué difícil es tener que intensificar la batalla cuando peor está la situación. Necesitaban un milagro, como nosotros aquí en América necesitamos un milagro de Dios. Quiero que escuchen esta canción y después seguimos. Qué extraños son los caminos de Dios. ¿Quién nos entiende? ¿Y para qué era este desfile? Era para declarar a las fuerzas de maldad: aquí estamos, y esto es lo que somos. Así es quienes somos. Así es como peleamos nuestras batallas. Así es como seguimos a nuestro Dios. Así es como nos esforzamos. Así es como somos valientes, haciendo nada, porque nuestro Dios dice: solo creed, todo es posible. Para decirle a los que miran y burlan desde las murallas de maldad: esto es lo que creemos, y nuestra batalla es del Señor. Y leemos el versículo 16. Sucedió que a la séptima vez que dieron la vuelta, los sacerdotes tocaron las trompetas y Josué le dijo al pueblo: griten, porque el Señor nos ha dado la ciudad. 10 kilómetros de marcha desde el campamento. Tantos más kilómetros al dar vueltas 7 veces la ciudad. Un sonido sofocado
sofocado 13 marchas, 13 desfiles, sin una palabra. Ese grito sofocado en su alma salió con una fuerza que reflejaba la palabra del Señor, que dice: no es por poder, sino por fuerzas, sino por el Espíritu, que esta montaña inmovible será tirado abajo por la fuerza imparable de la fe inmutable que Dios ha puesto dentro nuestro. El sonido, qué tremendo habrá sido cuando fue soltado, exhaustos, pero no rendidos, agobiados, pero no caídos. Un grito, un último grito, que fue un eco en la cruz, cuando Jesús, que es el nombre Josué, el mismo nombre Yeshua, en toda su debilidad de haber estado en la cruz, azotado, clavado en la cruz, levantó su voz y gritó: consumado es. La batalla estaba ganada. Sí, ese sólido establecimiento maligno de Jericó comenzó a sacudirse. Sus muros se agrietaron como un día el velo. Se rompió en dos. Las murallas de Jericó se hundieron al suelo. Y esto escribe Josué en el versículo 16: y sucedió que la séptima vez, cuando los sacerdotes tocaron las trompetas y Josué dijo al pueblo: griten, porque el Señor ha dado la ciudad. Entonces el pueblo gritó cuando los sacerdotes tocaron las trompetas. Y sucedió que cuando el pueblo oyó el sonido de las trompetas, el pueblo gritó con gran clamor. Y el muro se derrumbó. Y el pueblo fue y subieron la ciudad, cada uno caminando directamente delante de él. Y tomaron la ciudad. Sí, sí, la victoria es del Señor. No te desanimes de salir día tras día frente a las fortalezas de tus enemigos, sean las cuales sean. Que el Señor fortalezca a su ejército en esta hora tan especial. Que fortalezca en medio de los tiempos cada corazón. Que aviva tu alma, que aviva tu fe. Que puedas esforzarte y ser valiente, porque Él está contigo, con cada uno de nosotros. Él es tu fuerza, Él es tu esperanza, Él es tu vida. Y su presencia estará con nosotros todos los días de nuestra marcha, de nuestro desfile de la fe, porque así peleo mis batallas. Amén. Así peleo mis batallas. The Lord brought us out from Egypt, promised us this land. Soon, it will be ours.